Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro repaso de la lección. Este espacio preparado por la Asociación Metropolitana que tiene el propósito de proporcionar herramientas para todos los maestros y alumnos que desean profundizar en el estudio de la elección de escuela sabática. A nombre de todo el equipo que semana a semana preparamos este repaso, queremos darte una cordial bienvenida y decirte gracias por tu preferencia. En esta ocasión vamos a estudiar una lección de este folleto tan interesante y hermoso que hemos tenido, el folleto de Reavivamiento y Reforma. En esta ocasión estudiaremos la lección número 12, una lección que lleva por título Reforma, Sanar, Relaciones. Quisiera introducirla a través de una historia que contó el doctor y maestro Howard Hendricks, que dice que un día un joven se apartó del camino del Señor. Y entonces cuando una vez él platicó con este muchacho, le preguntó, oye, ¿cómo se siente estar lejos del Señor y regresar a Él? El muchacho le dijo, mire, es como cuando una persona está en medio de una gran tormenta, en medio de un mar lleno de olas, y sus amigos están del otro lado gritándole toda la clase de errores que cometió para estar en esas circunstancias. Pero lo más importante es que una persona se tiró al agua, vino a mi encuentro, yo peleé con él, no quería ir, pero él me abrazó, me tomó, no me soltó, me puso un salvavidas y me llevó a la orilla. Hermanos, esta historia nos recuerda que la mayor demostración del poder de Dios y del poder del Evangelio es lo que la iglesia hace y no lo que la iglesia dice. Nosotros como iglesia podemos decir muchas cosas acerca del amor, pero cuando ese amor no es demostrado con hechos, hermanos, nuestro mensaje es vacío. Ya lo dijo el Señor Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Si este amor, hermanos, no es el fundamento de nuestro reavivamiento y reforma, nada será bueno. Y realmente nosotros estaremos predicando un evangelio que no tiene ningún sentido. Como te darás cuenta, la lección será muy interesante. Quédate con nosotros y seguramente este estudio será de mucho provecho para cada uno de nosotros. Vamos a dar la bienvenida, como cada semana, a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestra asociación. Aquí le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a esta lección. Es un placer estar aquí para el repaso de la lección de escuela sabática, una lección demasiado interesante, muy práctica, que justamente tiene que ver con el sanamiento de las relaciones para poder iniciar un reavivamiento y una reforma plena, primero en nuestra vida y en la vida de los demás, y después que vaya toda la iglesia. Pastor, una problemática que se puede dar en todos los niveles y en todos los escenarios. Exacto, de acuerdo a la lección de escuela sabática, así se presenta, esa es como lo presenta la lección, pero realmente en la parte práctica es exactamente igual. Exactamente igual como lo presenta la lección, así se presenta en la parte práctica. Y todo el mundo tenemos que sanar las relaciones, Correcto. todos. Correcto. Los líderes, los miembros de la iglesia, con los miembros de la iglesia, etcétera. Claro que sí. Pastor Abraham, queremos darte una cordial bienvenida. Es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, a cual le damos una cordial bienvenida. Pastor. Gracias, pastor. Ya es la lección número 12. Ya casi llegamos al final. Casi al final del trimestre. Una bonita lección, ¿no, pastor? Sí, sin duda alguna, porque toca un problema universal. Donde haya dos personas, ahí puede existir este problema. Oye, pastor, y eclesiásticamente no quedamos exentos. No, desafortunadamente. Esos problemas que decimos dijimos, es un problema universal. Se da en el trabajo, se da en la escuela, se da en el hogar, se da en la iglesia, desafortunadamente. Ya he dicho, donde haya dos personas, ese problema puede existir. Pero gracias a Dios, Amén, que hay remedio para eso, ¿no? Claro que sí. Y en eso nos vamos a enfocar en esta ocasión. Como cada semana queremos proporcionarte un bosquejo para que puedas desarrollar tu lección de una mejor manera. Y el bosquejo sería conformado por 3 partes. ¿Cuál sería la primera parte, pastor, a su entender? ¿Cuál sería el primer punto de este bosquejo? De acuerdo a lo que dice la lección, tanto en la parte del domingo como en la parte del lunes, nos habla de los problemas entre líderes. Correcto. O sea, no se puede exentar a los líderes de que a veces tengamos fricciones, problemas,
porque todavía seguimos siendo seres humanos. Correcto. Entonces tenemos los problemas igual que los tienen los feligreses, solamente que nosotros en el mismo ambiente donde nos movemos, quizá problemas con pastores, con otros líderes. Y justamente lo que habla la lección de esta semana es: todo el mundo debe aprender a solucionar los problemas. Claro, porque al final de cuentas debemos sumar para la misma misión. Así es. ¿Verdad? Así que hay que aprender a solucionar esos problemas. Gracias, pastor. Entonces, problemas entre líderes, sería día domingo y lunes. El segundo punto, pastor, ¿cuál sería tu parecer? El segundo punto sería problemas entre los feligreses, pastor. Lo que decía el pastor en la primera parte, ya había pasado el Pentecostés, el parteaguas, ¿no? El Espíritu Santo descendió, pero aún así seguía habiendo problemas, ¿no? Y en esta iglesia, en Corinto, ¿verdad? Pablo le llama a los santificados, a los santos en Corinto, pero estos santos tenían muchos problemas también, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que ver es cómo Dios puede actuar en nosotros, tal vez no para que no haya problemas, correcto, sino cómo solucionar el problema, ¿no? o cómo superarlo para que la misión se siga cumpliendo. Sí. Gracias, pastor. Y si les parece bien, el tercer punto me parece que podría ser relaciones restauradas. Así es, que es la parte que cerraría, ¿no? Correcto. Sí, puede haber problemas entre líderes, puede haber problemas entre feligreses. ¿Cómo solucionarlos? Bueno, la lección de Escuela Sabática nos dice cómo es la manera en que esto se puede realizar para que las relaciones se restablen y entonces podamos cumplir la tarea, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces, para beneficio de todos los que nos siguen, el bosquejo quedaría: primer punto, problemas entre líderes, día domingo y lunes. El segundo punto, problemas entre feligreses, que sería prácticamente el día martes. Y el tercer punto, relaciones restauradas, que vendría cerrando con la sección del miércoles y del jueves. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciaremos con este interesante repaso. No se vayan. Bien, estamos de vuelta. Estamos por iniciar el repaso de la lección número 12, titulado Reforma, Sanar, Relaciones. Ya analizamos el bosquejo, ya lo sugerimos, y entonces vamos a iniciar con este interesante repaso, no sin antes pedir a Dios su dirección. Acompáñenos en esta oración, por favor. Querido Dios, queremos pedir de ti, como cada semana, sabiduría de lo alto, para que tomes el control de nuestras mentes y de nuestras palabras. Que todo lo que digamos, Señor, pueda ser inspirado por ti y pueda realmente ayudar a nuestros hermanos y a nosotros mismos a sanar nuestras relaciones y sumar para tu causa. Bendícenos en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Pastores, una lección muy interesante: sanar relaciones. Ya el pastor Abraham dijo que este problema de las relaciones sociales es un problema de índole universal. Pero vamos a enfocarnos, porque la lección así nos lo marca, y nosotros como cristianos vamos a enmarcarlo en la obra del Señor. Pastor, encontramos un problema entre líderes. Esto significa que aún en medio del cumplimiento de una tarea espiritual y que todos somos cristianos y que todos amamos al mismo Dios, puede haber diferencias entre nosotros. Exacto, porque todavía somos seres humanos y mientras nosotros vivamos en un mundo pecaminoso y tengamos una naturaleza pecaminosa, vamos también a fallar. Uno de los personajes que me parece que casi todos los cristianos admiramos es a Pablo, un hombre que se ponía grandes objetivos, los alcanzó para la honra y la gloria del cielo, pero que en un momento determinado también tenía su temperamento, diríamos nosotros, su carácter, ¿no? Y entonces hay problemas entre ellos, aun cuando están sirviendo al Señor. Primero está Bernabé, Pablo y Juan Marcos, van tranquilos ellos al primer viaje misionero, y en el primer viaje misionero Marcos se regresa. Dice: ¿saben qué? Está muy dura la cosa. Yo la verdad que pensé que el trabajo misionero era más bonito, más tranquilo.
Como le puede pasar a muchos jóvenes inexpertos que a veces van al trabajo misionero y después de que alguien les grita, los amenaza y se sienten achicopalados. Yo creo que así se sintió Juan Marcos. Él pensó que se le iba a pasar a gusto, muy bien. Y de pronto cuando ve que el asunto está un poquito más complicado de lo que él pensaba, pues él se regresa, ¿no? Y ahora, de acuerdo a Hechos capítulo número 15, versículos 36 en adelante, pues Pablo dice a Bernabé, ¿sabes qué? Vamos a realizar otro viaje. Segundo viaje misionero. Y entonces Bernabé dice, sí, no hay ningún problema. Pero Bernabé dice, quiso llevar consigo a Marcos, dice el versículo 37 del capítulo 15. Lo quiso llevar de nuevo y Pablo dice, espérate. ¿Cómo vamos a llevar a este que nos abandonó? Estábamos en medio de lo duro, de los problemas acá, y este nos abandona. Este es un cobarde para el evangelio. ¿Sabes que yo no lo llevo? Y Bernabé, yo me imagino que mucho cariño, no, mira, vamos a llevarlo. Y Pablo dice, yo no lo llevo. ¿Lo quieres llevar? Llévatelo tú. Y entonces hay una expresión aquí que dice el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, porque esa es la palabra que utiliza. Sí, y hubo tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Así es. Está bien, tú te quieres llevar a el llorón, cobarde que nos abandonó, llévatelo, pero tú te lo llevas, conmigo no va, yo me llevo a otro. Entonces las relaciones se crisparon, se tensaron. Dios las usa para bien, sí, pero no es el ideal de Dios que uno se esté peleando y discutiendo para poder realizar el trabajo. Porque de un grupo se hicieron dos. Por eso digo, Dios lo transforma, de un grupo se hacen dos, ¿verdad? Iba a haber un solo grupo, ahora hay dos grupos que van y realizan el trabajo, uno se va hacia Chipre, y lo interesante es que dice Pablo, que fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, no dijo ni a dónde iban, ni no había un plan bien establecido, pero finalmente había dos grupos misioneros, ¿no? O sea, a pesar de nuestra humanidad, pastor, qué bueno que Dios sigue teniendo el control de las cosas. Alguien dijo que esta iglesia, la confirmación de que Dios guía a esta iglesia es que avanza, ¿verdad? Y crece a pesar de nosotros, ¿no? Así es. Así que entonces los líderes pueden pelear, como en este caso, hubo un desacuerdo, ¿no? Tú te lo llevas, pues órale, vete por tu lado, yo me voy aparte. Y entonces fue que Pablo escogió a Silas, ¿verdad? Y luego vemos la bendición de Pablo y Silas en Filipos, por ejemplo, y más historias. Dios toma las circunstancias adversas que promueven sus hijos y las transforma en bendiciones, sin duda alguna. Pero, a mí me gusta leer la Biblia, o nos debería de gustar leer la Biblia, porque la Biblia pone los defectos también de los personajes bíblicos, no pone nada más las cosas buenas, y se pelearon y discutieron, ¿no? Yo no me llevo a ese rajón, llámatelo tú si quieres, ¿no? Y entonces creo que Pablo olvidó que él también tuvo problemas, y fue precisamente Bernabé quien le ayudó a resolver esos problemas, porque dice Hechos capítulo 9 que después de que Pablo conocemos su historia, su conversión, entonces dice que empezó a predicar que Cristo era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y llegaron a Jerusalén y trató de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo y no querían, lo rechazaban. Y miren lo que dice el versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles, les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado, y que en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. O sea, fue Bernabé quien suavizó la situación. A lo mejor lo podemos ver un poquito más adelante, tenía el don. Conciliador, ¿no? De llevar a las personas, por ejemplo, a Pablo ante los discípulos. Y entonces Pablo, dice la lección, pues necesitaba mostrar gracia, ¿verdad? Que la gracia que él predicaba, el perdón que él predicaba, lo debía demostrar con esta persona. Ahora, yo digo que si Bernabé se quería llevar a Juan en el segundo viaje misionero, Juan Marcos, es que ya había trabajado con él en algo. Yo creo que regresando fue a verlo, oye Juan, nos dejaste allá. No,
¿Te vas con...? Sí, me voy en Pues esa relación ya se había restaurado, de alguna manera, podemos pensar así. Ya la habían solucionado. Ya había trabajado. Aparentemente, porque de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, aparentemente estaba ya todo subsanado. Sí. Que no menciona las Sagradas Escrituras el momento, pero parece que sí ya estaba, porque se lo quiere llevar otra vez. Yo creo que también Bernabé se sintió un poco chasqueado cuando se regresa, pero ahora dices, no, ya, mira, hablé con él, yo me imagino a Bernabé, ya hablé con él, mira, dice que esta vez no nos abandona. Y Pablo diciendo, no, yo voy a estar pensando en si me abandona o no me abandona. O tal vez Bernabé haciendo la figura de Dios, mirando lo que podía llegar a ser Juan Marcos, no mirándolo como lo que era, ¿no? Sí, estamos hablando de un personaje que miraba un poco más allá del momento. Pablo miraba también más allá, pero lo que Pablo miraba es, él nos puede interrumpir el trabajo misionero. Correcto. Porque va a ser una carga en lugar de ser un soporte. Bernabé lo veía al contrario, puede ser un soporte y ya no va a ser carga, ¿no? Pero al considerar esos asuntos, tenemos que aceptar que nos puede pasar a todos los líderes de la iglesia, ¿no? Seamos pastores, seamos administradores, además los mismos líderes de la iglesia, seamos ancianos de iglesia, nos puede pasar algo así. Claro. Y lo importante está en cómo manejamos esa crisis cuando esa crisis se presenta, cómo la manejamos. Porque aquí es donde viene lo interesante, cómo manejaron ellos la crisis, ¿no? Pastor, yo creo que Pablo aprendió a manejar eso, ¿no? Y así como Dios le había dado una oportunidad a él, ahora Pablo le da una oportunidad a Juan Marcos, ¿no? Porque al final, en Colosas, a la iglesia de Colosas, lo recomienda. Correcto, sí. Y también hablándole a Timoteo, lo recomienda. Correcto, en Timoteo. Así que entonces, ya, el problema se terminó. No sé cuánto tiempo duró, la separación, por así pudiéramos decirlo, pero al final de la carta en Colosenses es un buen amigo, y me sirve mucho. Sí, yo creo que después del informe que se vio en el segundo viaje misionero de Pablo, pero también en ese viaje que emprende, porque le decimos ahí un segundo viaje misionero de Pablo, pero Bernabé también se fue a Chipre. Yo creo que cuando vienen ambos y traen el informe, Pablo escucha el informe y yo creo que Pablo se quedó sorprendido y admirado. Correcto, del buen instrumento que resultó ser. Me equivoqué, pero también formó a él a otro mismo, que fue a Silas, ¿no? A Silas. Entonces decimos muchas cosas de una forma para mí. Y Pablo, la grandeza de Pablo es que él admite. O sea, eso es lo grande, ¿no? Claro. Sabes que un día, y él mismo dice, un día no era útil, ahora es útil. Y hasta lo recomienda. Y hasta lo recomienda, saben que esta persona es digna de que usted la pueda recibir. Y Timoteo cuando dice, mira, ahí va Juan Marcos, es una buena persona, ¿no? Y creo que esa actitud de Pablo con Juan Marcos ya fue una actitud que Pablo tuvo. Podemos verlo con Onésimo. Está Pablo en la cárcel y Pablo no perdía oportunidad de predicar. Y se encuentra a alguien que había sido un esclavo, fugitivo, pero yo no sé qué esclavo era porque ahora estaba en la cárcel también. Y entonces Pablo le predica el evangelio. Y entonces Onésimo acepta el evangelio. Y en las pláticas ahí que dan, no, pues yo era por allá, yo le servía a un señor Filemón. Lo conozco. Yo también lo conozco. Y no es fulano tal parte. Sí, es el mismo. Sí, y me le escapé. Oye, pues un cristiano regresa. Si tú aceptaste a Cristo Jesús, te tienes que volver a poner a la orden de tu Señor. Deja que Él esté a lo mejor comprando esclavos y haciendo... Tú te debes ir a poner a la orden de servicio. ¿no? Pero te voy a recomendar. Y ahí viene la carta a Filemón, ¿no, pastor? Sí, y viene no tan solo la recomendación de este hombre que ha cambiado en la cárcel por el ministerio de Pablo, que es Onésimo, sino también le dice al mismo Filemón, ¿sabes qué? Tú también, aunque seas el dueño de los esclavos, también debes vivir como un gran cristiano. Claro. Ahora que regrese, no lo regañes. Porque Pablo dice, para que pueda haber una
empezar la restauración entre las relaciones entre los líderes. En primer lugar debe reconocer, no hay clase social. Filemón era de la élite. ¿Quién era Onésimo? Pues de la clase más baja, de los esclavos, ¿no? No hay tampoco una distinción económica entre rico y pobre, y tampoco hay una distinción intelectual. Simplemente dice Pablo, una vez que estamos en Cristo, todo lo demás se acabó. No hay clases sociales, no hay economías, no hay intelectualidad, porque al final todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Y todos sumamos hacia una misma causa. Y todos debemos sumar hacia lo mismo. Muy bien. Pues creo que vamos a hacer una pausa. Me gustaría, antes de ir a ella, solamente dejarte el siguiente pensamiento. Jesús nos llamó a todos de diferentes lugares, de diferentes formas, con diferentes personalidades. Nos da diferentes funciones, pero quiere que todos sumemos para su misma causa. Y ahí está la grandeza de esta lección. Así es. Esperamos que sea de mucha bendición. En un momento regresamos a una segunda parte. No te vayas. Bien, estamos de vuelta y estamos desarrollando el estudio de la lección número 12, Reforma, Sanar, Relaciones. Ya analizamos el primer punto, que tiene que ver con los problemas que a veces se generan entre líderes, que eso es algo que
que sucede, ¿verdad?, hoy en día, y ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Pero ahora vamos a la segunda parte, que es los problemas entre feligreses. Y justamente la lección nos habla de cómo es que en algunos grupos religiosos, en algunas iglesias o congregaciones, puede haber división y pueden formarse bandos, pastor, donde uno dice yo soy de aquel, yo soy de este, y entonces a veces permitimos que cosas tan simples como esas nos dividan, y no solamente eso, sino que frenen también la causa de Dios. Sí, el primer problema que puede presentarse en una iglesia es lo mismo que se presentó en Corintios, que cada quien tome simpatía hacia un líder específico. El líder específico nos puede gustar por diversas maneras. Por ejemplo, yo estaba en la universidad estudiando la licenciatura y había diversos maestros. Había uno que predicaba muy bien, tenía la voz muy gruesa, y había quienes se identificaban con él, y más decían, yo soy seguidor de esto. Había otro profesor que era más espiritual, más pastoral, dice, no, con este. Había otros que seguían al teólogo. Este es el teólogo, este sabe más que el otro y más que el otro. Y algunos se reunían con él. Pero al final todos teníamos que tomar clases con todos. Entonces, me parece que a veces nosotros, inclusive en la iglesia, podemos decir, no, es que el pastor fulano predica mejor que este otro. Y cada quien se va identificando con el suyo. Y al final empiezan a presumir. No, es que el mío sí predica. No, es que el mío sí sabe. No, es que... Y ese era el problema en Corinto, de tal manera que Pablo les dijo, miren, me informó fulano, o sea, no es chisme, dice Pablo, ¿verdad? Porque en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 dice, porque fui informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. No es, yo le estoy diciendo quién me lo dijo, porque él está ahí con ustedes y él sabe la problemática, así que él me dijo. ¿Y qué fue lo que me dijo? Que algunos de ustedes andan en esas contiendas, uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Y entonces tiene que decirles después, fíjense, ustedes no han entendido, ¿Cristo está dividido o no? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? Tampoco. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco. Entonces, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué pelean? Porque pelean. Todos los líderes cumplen una función, dice Pablo. ¿Verdad? Eso es lo que está diciéndoles aquí. Cada líder cumple una función y al cumplir esa función cada líder te ayuda a edificarte en cierta área. Por eso es que el cambio de los pastores, en la mayoría de casos, es benéfica, porque cada pastor edifica la iglesia de una manera un poco diferente a la anterior. Contribuye con algo. Contribuye. Entonces, por eso es que Pablo dice, no te fijes en el líder, contempla a Cristo. Tremendo, Es lo que está diciendo Pablo. Y pastor, entonces habría un gran error cuando cambian al pastor del distrito y el feligrés se va siguiendo al pastor. Que eso sucede, pastor. Sí, pero nosotros ya aprendimos que no hay que seguir al líder, hay que seguir a Cristo Jesús. Porque el líder tiene un don que el feligrés le ve. Pero ese don no es de él, no lo creó, ¿no? Ni lo compró, no lo consiguió. Dios se lo dio con un propósito. Sí. Lo dio con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero pareciera ser que cuando entonces nosotros ponemos los ojos en la persona y no en Dios, en vez de que la iglesia se edifique, se destruye. Se divide. Se divide. Entonces yo creo que lo primero que debemos aprender es que Dios le da diferentes dones a cada quien. Así es. Y no hay un don más grande que otro. Y más importante. O más importante que otro. ¿Sí? Si cada quien con el talento, con el don que Dios le dio, contribuye a la edificación de la iglesia, nos complementamos. Amén. Y entonces la iglesia crece como un solo cuerpo. Correcto. Sí, teniendo la cabeza que es Cristo. Y justamente el mismo Pablo lo menciona allí, por supuesto inspirado por Dios, que el pago será justo, pastor. Así es. Al final el Señor pagará a cada uno. Sí, y por eso no debemos seguir a las personas, porque las personas, ¿qué pasa cuando yo sigo mucho a una persona y esa persona se equivoca? Correcto. Entonces pienso, o puedo pensar dos cosas, que el resto está confabulado contra él, o que si él se equivoca y se pierde, pues yo me voy a perder junto con él. Me parece que la grandeza del líder
cuando la gente lo sigue a él. La grandeza del líder debiese estar en reconocer que él no es el que les va a dar la salvación, sino que va a ser Cristo Jesús el que les da la salvación. Por eso es que alguien dijo, el liderazgo de una persona no se mide por las personas que lo siguen, sino por cuántas personas han ido a los pies de Jesús gracias a su liderazgo. Amén. ¿Verdad? Y eso me parece que es la clave para que ese problema se acabe, ¿no? Porque ahí estaban los grupos, 4 grupos ahí, los 4 grupos peleándose y todo. ¿Cómo se va a estar discutiendo por un asunto de esa simpleza? Cuando todo el mundo dice, ¿sabes qué? Yo sigo a Jesús, porque Él es mi ejemplo, Él es mi Señor, Él es el que me transforma, Él es el que me ayuda. Dice Pablo, ¿saben qué? Espérense, cálmense con este asunto, déjenlo así, no es así. El que da al final todo el crecimiento y el que da el fruto es Dios. Entonces, ¿estos qué son? Y dice él, son colaboradores, todos son colaboradores. Hay que entenderlo de esa manera. Exacto. No hay competencia. No hay competencia. Hay colaboración. cooperación. Correcto. Y eso es lo grande. Exacto. Cuando todos entendemos que tenemos un talento, mínimo uno, y eso lo ponemos al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, entonces nos complementamos. Y no andamos ahí compitiendo, porque el talento y los dones no son para exhibirse ahí presumiendo. Yo sé hacer esto, ¿no? Cantar. Y entonces andamos presumiendo que cantamos. No me presumes que cantes. Alaba al Señor. Amén. Porque ese es el propósito para la edificación de la iglesia. Sí, que de hecho, pastor, este es el segundo problema que había en Corinto, cuando todo el mundo creía que tenía más dones que otros. Imagínate los que hablaban lenguas, ¿no? Pues yo hablo lenguas, pero tú no. Y yo me imagino que para presumir le hablaban en otro idioma, ¿no? Y el otro se queda, híjole, chico, yo no tengo este don. Pero había otros que predicaban, y el que predicaba tan bonito que yo tampoco tengo ese, ¿no? Y al rato uno empieza a sentirse tan falto de dones que dice, oye, hombre, todos tienen, ¿yo qué hago aquí? El pastor tocó un asunto muy importante. Si tienes un solo don, o si yo tengo un solo don, pues voy a pulir mi don y lo empleo para que la obra de Dios crezca y se desarrolle. ¿Alguien tiene más dones? Pues esos dones, todos los que tiene, que los emplee para lo mismo. Al final, si nosotros sumamos todos los dones, alguien tiene 5 y alguien tiene 3, ya son 8 dones, más otro tiene 1, pues ya son 9 dones, más otro tiene otros 4, y vamos sumando. Entonces al final son un montón de dones los que están al servicio del Señor. Y no para presumir. Los corintios lo usaban para presumir a ver quién tenía el mejor don y además quién tenía más, ¿no? Sí, le pregunta Pablo a ellos, ¿quién habla más en lenguas? ¿O quién habla más lenguas? Bueno, ya cállense, yo hablo más que todos, Así es, ¿no? Y yo hablo más que todos, así que no tienen por qué estar ahí peleándose. Por un asunto que en lugar de tenerlo para sí y presumirlo, porque ese era el gran asunto aquí, una presunción personal, era decir, ¿en cómo coloco este don para el crecimiento de la iglesia? Esa debe ser la pregunta. Sí, y creo que la actitud de nosotros como miembros de la iglesia es identificar mi don, porque eso es importante, identificar el don y ponerlo al servicio de Dios, y no estarme comparando con los demás. Así es. Porque ahí podemos caer en 2 problemas, ¿no? Si yo me comparo con el pastor en la predicación, no, pues predica mejor que yo. Y no, pastor, ¿eh? Y viene el desánimo. Eso no es verdad. Y viene el desánimo. No, pues es que él es más que yo. No es cierto. No es cierto. Porque yo tengo talento, o hago algo, o tengo un talento que a lo mejor tú no tienes. Claro. Ahora, esa es una. Que si yo me comparo con los otros, puede ser que me sienta menos. O puede ser que me sienta más. ¿No? Ya me dijo que yo predico mejor, y yo creo que sí. Entonces me siento más. No hay que compararse. Claro. ¿Sí? Identifica tu don y ponlo al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Y Sí. Dios lo va a perfeccionar. Yo creo que este asunto, esta problemática se solucionará con lo que justamente dice Pablo. Quien produce todos los dones Sí. es el mismo espíritu. Así que tiene 5. ¿Quién te produjo esos 5? Pues el que a mí me produjo mi 1. Así que tienes más. Pues todos son iguales porque es el mismo espíritu, ¿no? Yo creo que con eso se solucionan esos problemas.
Y también había un tercer problema, la tolerancia al pecado. En Corintios se presentaba un fenómeno muy interesante en 1 Corintios capítulo 5, capítulo 6. Nos dice que no tan solo dejaban que se hicieran cosas que no estaban acordes con el deseo de Dios, sino mientras unos trataban de corregirlas, otros estaban apoyando y apoyando. Y mientras otros no solucionaban sus problemas personales, dice Pablo, que inclusive se iban a los juzgados para solucionarlas. Y Pablo les tiene que decir, espérense, hay algo que están ustedes entendiendo mal. La iglesia debe ayudar a la solución de toda esta problemática. Y en un momento determinado, ustedes deben aprender que las buenas relaciones hacen que la iglesia se edifique. ¿Quién quiere venir a una iglesia con todos estos problemas? Claro, no, definitivamente. Pues si les parece bien, vamos a hacer una tercera pausa y me gustaría ir a ella con el siguiente pensamiento. No importa el don que tengas, si es aparentemente a tus ojos pequeño, todo suma y todo contribuye para la hermosa causa de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que eso sea una realidad. Vamos a una pausa, un momento regresamos. No te vayas. Bien, estamos de vuelta y estamos entrando prácticamente a la tercera y última parte de nuestro repaso de la lección. Estamos analizando la lección número 12, Reforma, Sanar, Relaciones. Y ahora entraremos al tercer punto, titulado Relaciones Restauradas. Pastor, ya hablamos de la problemática que como líderes podemos tener. Ya hablamos de la problemática que en las iglesias se pueden generar y divisiones entre hermanos. Pero ahora hablemos de la parte práctica, cómo restaurar esas relaciones nos presenta la Biblia y la lección de escuela sabática. Sí, a partir del miércoles y el jueves la lección es muy puntual. Y la lección nos habla de un asunto que es tan sencillo, pero tan complicado, como es el perdón. Uh-huh. ¿Por qué es sencillo? Porque pues Jesús nos perdonó. Por eso es que es sencillo. Pero es tan complicado porque la naturaleza humana tal parece que guarda resentimientos. Está acostumbrada a guardar resentimientos, a guardar cosas, a guardar y después saca y saca y saca y saca tantas cosas que ha guardado. Lo que dice las Sagradas Escrituras es, muy bien, tienes que aprender a perdonar como Dios te ha perdonado. Eso es en síntesis lo que dice la lección. Pero para esto, entonces hay dos cosas que tenemos que recordar y quizá una tercera. Primero, debemos aprender a dar perdón. Alguien me ofende, tengo que aprender a perdonar. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, y ustedes se acuerdan de la parábola, del ejemplo, la parábola. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Pues muchísimas veces, ¿no? Y después dice, bueno, pero si tu hermano viene en la mañana y pega contra ti, y viene otra vez en la tarde, ¿qué tienes que hacer? Perdónalo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Lo voy a perdonar de lo mismo? ¿Y qué dice Jesús? Sí, así es. Hay que aprender entonces a dar perdón. Porque ese es el asunto básico. Me ofendes de la misma manera en la mañana, a mediodía y en la tarde, y debo aprender a perdonar de lo mismo en la mañana, mediodía y en la tarde. Eso es complicado, pero es lo primero que hay que aprender. Segundo, hay que aprender a recibir perdón. Porque yo conozco personas que han sido perdonadas. Una persona ya les perdonó, un hermano ya les perdonó, y siguen pensando que el hermano todavía tiene algo contra ellos. No, yo tengo que aprender a recibir perdón. ¿Qué significa aprender a recibir perdón? Significa que si el hermano me perdonó, yo no tengo que ver con sospecha al hermano. A veces cuando tengo un problema con el hermano y lo veo que está con otro, pienso que están hablando de mí, o pienso que están confabulando contra mí. Cuidado, no es así, hermano. Cuando yo aprendo a recibir el perdón, si el hermano me dice, te perdono, ya me perdonaste, ya quedó restaurada nuestra relación, y ahora ya no te tengo que ver con un interrogante cuando estés con otras personas. ¿Estar hablando de mí o qué estás diciendo? No, simplemente a mí ya
me dio su perdón, ya recibí el perdón. Y entonces, yo creo que cuando esto sucede, aprendemos a vivir perdonados. Definitivamente. Pastor, justamente es lo que la lección nos habla ahí en Mateo 18, ¿verdad? Que restaura las relaciones. Sí, porque cuando las relaciones están rotas, sufre, uno de los dos sufre, O los dos. o los dos sufren. Y cuando una persona sufre, pues no está bien ni con su hermano ni con Dios, porque se manifiesta el amor a Dios estando bien con el hermano. Ahora, cuando se le llama a una persona a perdonar o a restablecer esa situación que existía antes de concordia, es que no se lo merece. Me hizo tanto daño, no se lo merece. Creo que debemos de recordar, pues si es que se ha presentado esa situación en tu corazón, ¿Qué hacer en no ese se lo caso, merece. pastor? ¿Qué hacer ahí? Debes recordar que tú ya fuiste perdonado. Sin merecerlo. Sin merecerlo. No merecemos nosotros el perdón y Dios ya nos perdonó. Somos amados, aunque no merecemos ser amados. Así que entonces, si nosotros ya hemos experimentado ese perdón, en verdad vamos a ser perdonados y vamos a ser hijos de Dios cuando nosotros también demostremos la misma actitud para con los demás, perdonar. Tal vez alguien diga, bueno, es que yo procuré mi perdón porque me arrepentí y confesé mi pecado. Dice el pastor, espérate, no es así. No porque tú confesaste tu pecado, tú produjiste el perdón de Dios. El perdón de Dios siempre ha estado ahí. La confesión solamente te preparó para recibir el perdón de Dios. Pero tú no puedes producir ni el perdón con Dios, ¿sí?, ni el amor de Dios. El amor y el perdón de Dios ahí están. Así que tú no hiciste nada para que te perdonara. Y entonces no mereces, pero Dios te perdona y Dios te ama. Esa misma actitud debemos demostrarla con los hermanos. Sí, por eso es que es muy interesante esto, porque el perdón no se merece, porque si se mereciera, yo no sé si le podríamos llamar perdón. O sea, yo merezco el perdón de Dios por todo lo bueno que soy. Claro, porque el perdón es algo que no merecemos. Justamente Exacto. por eso es perdón. Justamente, entonces tenemos que aceptar, en primer lugar. Si se merece, ya no es perdón. Por lo tanto, cuando la expresión que decía el pastor, que es la que usamos con mayor simpleza, la mayoría es que no merece que lo perdone. O sea, me hizo tanto esto, no merece, justamente porque no lo merece, hay que darlo, porque la misericordia y el perdón son atributos divinos. Entonces, no le tenemos que tener misericordia, pero hay que tenerla. No le tenemos que dar, pero hay que dárselo, porque es parte de la vivencia que nosotros debiésemos tener. Y por eso es que es tan importante recordarlo de esa manera. El día que una persona merezca el perdón, quiere decir que no hay nada de lo cual esa persona se arrepienta, por lo cual el perdón debe venir a su vida. Quiere decir que las relaciones están bien restablecidas. Nosotros cuando hablamos de arraigamiento y reforma, necesitamos entender que hay que aprender a mantener unas buenas relaciones. No puede ser de otra manera. Esta es evidencia de que el Señor está realizando una transformación en nuestras vidas. Quiero leer la última parte del día viernes. Miren lo que dice aquí. Cuando los obreros tengan a un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos. Sí, es que cuando las relaciones se restablecen, pastor, la unidad de la iglesia es notoria. Ya hemos hablado de esto. El pasaje que me viene aquí a la mente es el que está en San Juan capítulo 17, versículo número 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos así como me amaste a mí. En otras palabras, por las buenas relaciones que nosotros tenemos entre nosotros, es que la gente se da cuenta que el Evangelio tiene un poder extraordinario. Amén.
Por eso es que hablábamos nosotros, por ejemplo, de Onésimo y Filemón. Para el romano en aquellos días, que un dueño y un esclavo se llevaran bien, eso era inaudito. Pero en la iglesia cristiana, fíjense bien lo que pasaba, porque a veces no lo alcanzamos. En la iglesia cristiana, el, el dueño de la finca le lavaba los pies al esclavo. ¿En qué cabeza cabe? Cuando los esclavos eran los que estaban obligados a lavarle los pies a los amos. Pero cuando se realizaba la Santa Cena, el dueño venía, se arrodillaba delante de que este era el siervo y le lavaba los pies. Entonces me decía, oye, estos tipos están locos. ¿Cómo es posible que alguien lo pueda hacer? Bueno, cuando el cristianismo llega a nuestra vida, aprendemos a hacerlo. Amén. ¿Verdad? Por eso es de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Restablece tus relaciones. ¿Cómo? Pues tienes que reconocer si hiciste algo mal y después tienes que dar el perdón. Y entonces el Señor Jesús dice, ¿cómo se relacionan? La lección también menciona 3 pasos. Número 1, ve con tu hermano. ¿Verdad? Porque no se pueden restaurar las relaciones si no vamos con nuestro hermano. Arréglalo con él. Si lo arreglaste con él, ya no te preocupes, todo queda bien. Bueno, vas con tu hermano. ¿No quiere arreglar las cosas? Llévate 2 testigos para que después no diga el hermano que tú no quisiste arreglar nada. Trae los testigos. No quiso arreglarlo. Llévalo a la iglesia. Hermano, no quiero restaurar la relación. Yo quiero que volvamos, que él me dé su perdón porque lo necesito. Y pues no quiere. Pues ya la iglesia que tome cartas en el asunto. No quiere. Bueno, tenlo por étnico, por publicano. Correcto. Dios siempre va a procurar nuestro bien. Dios siempre va a querer que vivamos bien. Y nos dice, perdona. Así como fuiste perdonado, perdona tú también. ¿Por qué? Porque una persona que no elige perdonar va a tener rencor en su corazón. La persona que guarda rencor en su corazón es la más infeliz. Porque si se guarda en el corazón un resentimiento hacia otra persona, cada vez que vemos a esa persona, nace eso, o sea, está ahí. Diríamos nosotros, tocamos la herida, ¿no? Y la otra persona ni en cuenta. Así Es correcto. Y nosotros aquí sufriendo y teniendo eso, Dios quiere nuestro bien y dice, perdona. Cuando tú perdones, Restaura. te vas a liberar de sentimientos horribles y vas a poder vivir. Alguien dijo que cuando nosotros perdonamos, empezamos el sendero de la salvación. Así es. Entonces, perdonar es una elección. Hoy elijo perdonar. Y alguien dice, ¿perdonar es olvidar? No, tampoco. Porque imagínense las personas que tienen buena memoria, no pudieran perdonar. El perdón va más allá del recordar las cosas. Así es. Superarlas. Sí. Ahora, el perdón también es un atributo divino. Porque el perdonar es contra la natura humana. Entonces también hay que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, que ese perdón divino que nos da a nosotros, también nosotros lo podamos ofrecerle a las demás personas. Sí, aquí hay un pensamiento que dice la lección en la parte del jueves. Dice, no permitáis que el resentimiento madure hasta convertirse en malignidad. No dejéis que la herida se infecte y revierta en palabras envenenadas que contaminarán las mentes de aquellos que las oigan. No permitáis que pensamientos de amargura continúen llenando su mente y la vuestra. Ir a vuestro hermano y hablarle del asunto con humildad y sinceridad. Yo creo que esa es una de las partes, ¿no? Me parece que para perdonar, yo creo que tenemos que recordar que este hermano camina conmigo hacia el reino de los cielos. Amén. Y mientras vamos caminando, pues los dos queremos llegar. Así que tengo que aprender a perdonar porque finalmente a lo mejor él es mi vecino en la patria celestial. Y si yo no lo perdoné aquí, él va a llegar y a lo mejor yo me quedo. Eso sería lo peor, ¿no? Correcto. Hemos llegado tristemente al final de esta lección. Podríamos seguir hablando muchas cosas, pero creo que la lección ha sido muy edificante para nuestras vidas porque es un asunto práctico que seguramente se vive hoy y lo vivimos todos. No estamos nosotros fuera de la realidad, nosotros estamos también lidiando con situaciones como estas. Pero bendito sea Dios que Él nos puede ayudar a restaurar nuestras relaciones y a prepararnos para el reino de los cielos. Vamos a terminar con una palabra final de cada uno de nosotros y entonces cerraremos este segmento con un consejo final.
Hermanos, tenemos que aprender todos, yo me incluyo aquí, todos tenemos que aprender a perdonar. Porque cuando aprendes a perdonar, hermano, aprendes a vivir libre de prejuicios, aprendes a vivir libre de amarguras, y entonces te sientes feliz de caminar con el Señor Jesucristo hacia la patria celestial. Pídele a Dios que te ayude para que justamente aprendas a dar perdón y aprendas a recibir perdón también. Muchas gracias, Pastor Abraham. Creo que es un consejo muy práctico. Es bíblico, pero es muy práctico. Si alguien te hizo algo, si le tienes envidia a alguien, ora por él. Pide muchas bendiciones por esa persona. Tu corazón va a cambiar y tu actitud va a cambiar y vas a aprender a perdonar. Pide bendiciones por tus enemigos, dijo Jesús. Hazlo y vas a ver que va a cambiar tu situación. Muchas gracias. Hermanos, el Señor quiere que restauremos nuestras relaciones, porque nos estamos preparando como pueblo para heredar el reino de los cielos. Y no vamos a poder llegar al reino si mantenemos raíces de malignidad en nuestro corazón. Por favor, si hay un problema en tu casa, hay un problema en tu iglesia, pídele al Señor. 2 palabras claves se mencionaban aquí: humildad y sinceridad, para restaurar la relación, y verás cómo el Señor realmente hará cosas grandes con nosotros, y con toda seguridad un día estaremos en el reino de los cielos. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga.